vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues, escuche esto, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Lo escuchó? Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está parado para juzgar a los vivos y a los muertos, preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Bendito es el Señor. Cuando comencé a pastorear, estamos hablando hace 11 años atrás, me encontré con un amigo de infancia que después en la adolescencia y en la juventud fuimos misioneros ambos, y ahora él también es pastor. Las cosas curiosas de la vida. Ninguno de los dos se preparó para ser pastor, pero él hoy es pastor, yo también soy pastor. Y sabiendo yo el bagaje que ellos tienen, porque él es hijo de un pastor con una iglesia grande, en aquellos tiempos al menos, y yo también hijo de un pastor, pero con una iglesia pequeña. Por lo tanto, la experiencia era muy distinta a la de él con la mía. Él acostumbrado a activar en una iglesia grande, yo acostumbrado a activar en iglesias pequeñas. Y un día me lo topé por casualidad en una estación de tren, y él iba por el vagón de al frente, y le grito, le digo: Josué. Él se llama Josué, como se pueden dar cuenta. Josué, le digo. Y me mira, me dice: oh, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y si cruzo mejor para que no gritemos. Ya, le digo. Se dio la vuelta y nos sentamos a conversar. Y le comenté que las aguas torrentosas de la voluntad del Señor me llevó a pastorear. Y él me dice: oh, yo también, me dice. Le dije: un día te voy a visitar, necesito aprender a pastorear, le digo yo a él. La verdad es que estoy recién empezando, le dije, y los años en el Evangelio, por muchos que sean, no te enseñan a pastorear. Es como ser papá. Puedes ser el hermano mayor que te tocó cuidar de tus hermanos menores, pero cuando eres papá sientes que no sabes cuidar a un niño. Y lo mismo es ser pastor. En muchas iglesias, junto a mi esposa, me tocó hacer el trabajo de pastor. Ayudé mucho. Siempre yo era como el hombre del maletín. Siempre era el chispita y el espinita del pastor. Donde estaba el pastor iba yo. Con todos los pastores. Yo tuve 4 pastores, incluido mi papá en esos 4 pastores. Entonces, donde estaba el pastor estaba yo. Y yo siempre le decía: cuente conmigo, llámeme a la hora que sea, estoy disponible.
hermanos, necesitamos a alguien que venga allá, y le está la mano yo. Pero cuando llego a ser pastor, me doy cuenta lo difícil y lo complicado que es ser pastor. Muchas veces no estuve de acuerdo con las decisiones de mis pastores y yo le decía a mi esposa, creo que el pastor se está equivocando. Y mi esposa me decía, entonces hazlo tú. Muy sabiamente. Entonces hazlo tú. Y cuando llegué a pastorear me di cuenta, como les vengo diciendo hace rato, lo difícil que es ser pastor. Y cuando me encuentro con Josué, le digo, me pasa esto, y me dice, ¿has pensado? Era muy poco el tiempo que teníamos para conversar, porque ya iba a pasar el tren de él y el tren mío. Yo venía para el sur, él iba para el norte. Y me dice, ¿has pensado en qué iglesia quieres tener? El pastorado, hermano, es un llamado ciertamente a cuidar y apacentar la grey del Señor, las ovejas que son de Cristo, pero es un submundo en sí porque tienes que saber qué tipo de pastor vas a ser. ¿Cómo eso? Le dije yo. Me dice, sí, tienes que tomar una decisión. Tienes que decidir qué tipo de iglesia quieres tener. Aunque nos criamos en la misma institución cristiana, tomamos caminos muy distintos. Yo tomé el camino del pentecostalismo, él tomó un camino más bautista, que son muy distintos en doctrina. Y él me decía, ¿qué tipo de iglesia quieres tener? ¿Una iglesia de jóvenes o una iglesia de ancianos? No, yo quiero que todos vengan a mi iglesia, le dije. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Quiero que en mi iglesia que haya de todo. Me dice, no se puede, me decía Josué. No se puede. Tienes que tomar una decisión. Es que es difícil la decisión. Cuando tú tienes una iglesia de puros jóvenes, uno va envejeciendo. A mí me queda mucho para envejecer todavía, pero uno va envejeciendo. Oren hermanos, por favor, por mi síndrome de Peter Pan. ¿Ya? Tengo el problema de Benjamin Button. Me voy poniendo cada vez más niño. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Y quedé con la duda y ahí me dejó peor cuando me preguntó eso. ¿Qué tipo de iglesia quieres tener? Y uno empieza a pensar en el llamado del Señor. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué? ¿Con qué fin Dios me pone de pastor? Creo que estoy seguro, tengo la seguridad, una de las cosas de las que estoy más seguro, es que antes de levantar yo una obra o comenzar una iglesia junto a mi esposa, habían otros matrimonios para eso, mejores, más preparados, más capacitados. Y siempre se lo pregunté al Señor. Yo siempre he tenido la curiosidad, no sé si esto se dará en Haití, en República Dominicana, en Puerto Rico, en otros países. No sé si se dará lo que se da aquí en Chile, que tú vas caminando a comprar pan y te encontraste con 5 iglesias en el trayecto. Una de cada tipo. Hermana Mica, en Haití hay muchas iglesias. Muchas. Taylor, en República Dominicana hay muchas iglesias. Muchas. Ah, es lo mismo que en Chile entonces. Sí. Y siempre me llamó la atención eso. Desde niño. Siempre me llamó la atención de que hubieran tantas iglesias y que cada una tirara para su rincón. Con el tiempo las iglesias evangélicas se fueron desuniendo cada vez más. Cada vez más se fueron desuniendo las iglesias evangélicas. Antiguamente
Uno cuando hacía una campaña invitaba a todas las iglesias de la población y todas iban. Y se llenaba una multicancha de iglesias, aunque fueran 5 de cada iglesia, eran tantas iglesias que se llenaba la cancha. Ahora es muy complicado que una iglesia te acepte la invitación. Te preguntan si eres trinitario, unicista, en quién crees, de todas las preguntas. Si son pentecostales, si tocan rápido, si tocan lento, de todo, te preguntan de todo. Y la iglesia se fue desuniendo. Y ahí yo muchas veces se lo pregunté al Señor y se lo sigo preguntando. Nunca, obviamente, nunca Dios me ha respondido esto, de por qué hay tantas iglesias. Si ya hay pastores en Paine, ¿para qué levantar uno más? Yo cuando empecé a pastorear tenía 29 años. Si usted me encuentra inmaduro ahora, imagínese cuando empecé a pastorear. Pensaba que iba a pastorear a través del PlayStation yo. Y imagínese cómo era hace 11 años atrás. Los golpes algo me han ido enseñando. Y resulta de que he intentado de todo, he pensado de todo. La iglesia tiene que ser más así, la iglesia tiene que ser más asá. Me han aconsejado de todo. No seas fuerte para golpear, o sea, no golpees con tu palabra, tienes que ser más suave. A los jóvenes no le hables fuerte. La música tiene que ser de esta otra manera. La batería no es de Dios. Los instrumentos eléctricos son del diablo. Me han aconsejado de todo. La ropa no es importante, la corbata no salva. De todo, me han aconsejado de todo. Y eso ha hecho, hermano, que esta iglesia durante 11 años haya tenido muchas formas y estilos. Hasta que después de unos 9 años de pastorear, volví al principio. Volví a encontrarme con el llamado de Dios a pastorear una iglesia ni de jóvenes ni de ancianos, sino una iglesia santa. Eso era todo. Eso era todo. Y es por eso que le comenté lo del principio. El fin justificará los medios. No importa de dónde venimos, lo dije en el punto de predicación, sino para dónde vamos, hacia dónde nos lleva. Tú sabes, le hablo a los que se congregan aquí permanentemente. Si alguien te preguntara en la calle y te dijera, te hago una pregunta, ¿para dónde va tu iglesia? Es lo que yo le pregunto, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Cuando los testigos de Jehová se meten en mi área chica, yo me meto en el arco de ellos también. Y siempre le hago esta pregunta a los testigos de Jehová. ¿Ustedes para dónde van? ¿Dónde va a terminar la carrera de ustedes como cristianos? ¿Dónde termina? Porque la mía, espero, termine en el reino de los cielos junto a Cristo por toda la eternidad. Yo siempre le digo esto a la iglesia: sueño con ese día en el que pueda mirar al Señor a la cara. Yo estoy seguro que esto va a ocurrir. Voy a mirar al Señor al rostro, lo voy a abrazar porque es el anhelo que tengo desde que Cristo me llamó. Abrazarlo. Yo tengo una convicción que Jesús está vivo. Yo tengo esa convicción. Yo sé que a lo mejor usted también, pero en mi cabeza no está ese Jesús de Hollywood, de Franco Sefirelli, brillante, luminoso, transparente, que lo voy a tocar y voy a pasar de largo, como la película Ghost, a la sombra del amor. ¿Han visto esa película? Que el fantasma del novio aparece. No, yo la imagen que tengo de Cristo acá es la de un hombre, el predicador de Jerusalén. Un día lo voy a ver, cuando lo abrace, voy a sentir el calor de su abrazo. Creo que le voy a decir de lo más profundo de mi corazón que hice lo mejor posible.
que lo intenté. No sé qué es lo que me va a decir, pero yo sé que algo me va a decir el Señor. Pero yo sé que eso va a ocurrir un día. Y le digo siempre esto a los hermanos de otras iglesias, y le digo, ¿para dónde va tu iglesia? Te hago esta pregunta a ti, hermano. Hay hermanos acá que me dicen, no, a mí me gusta acá porque acá se siente la presencia de Dios. Hay otros hermanos que me dicen, no, yo vengo acá porque me queda cerca en realidad. Porque no hay que tomar micro, me dicen. Pero los que vienen con cierta convicción, ¿para dónde tú crees que va esta iglesia? Esa es la pregunta que yo me hice hace un par de años atrás, después de 9 años de pastorear, tirando para allá, tirando para acá, hay que cambiar la música, a los jóvenes no les gusta, los hermanos se molestan, está muy fuerte, bajemos el volumen, la palabra que no sea tan dura, qué sé yo, para todo, provee de todo, sal y pimienta en los sermones. Pero de repente me hice esta pregunta, volví al principio, cuando Cristo me llamó a pastorear, es ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y el costo de eso. Hace poco, uno de los colaboradores del presidente, de nuestro honorable presidente Gabriel Boric, pifia por favor, de nuestro honorable presidente, uno de los colaboradores renunció al comunismo. Y en la entrevista le pregunta, pero ¿cómo es esto? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Y él dice, ¿sabes lo que cuesta el país que nosotros pensábamos en la cabeza? No nos alcanzan los recursos para crear el país que nosotros soñábamos en el comunismo. Sacaron mal la cuenta, eso quiso decir. ¿Sabes cuánto cuesta llegar al reino de los cielos? Porque hay gente, el Señor Jesús dijo, nadie construye una casa si primero no se sienta a pensar cuánto va a gastar en ella. No vaya a ser que a medio construir sea avergonzado, dice Jesús. Y lo mismo ocurre con la casa en el reino de los cielos. ¿Sabes cuánto cuesta tu morada eterna? ¿Te alcanza? ¿No nos alcanza? ¿Te alcanzan las fuerzas para seguir esperando el retorno de Cristo o el día en que el Señor decida venir por nuestras vidas, aunque todavía no venga por la iglesia? ¿Llegaremos allá? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué una iglesia tiene que tomar una decisión tajante? ¿Por qué tenemos que tomar una decisión donde digamos, a ver, ¿para dónde queremos ir? ¿A quién queremos alcanzar? ¿Por qué queremos hacerlo así? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes al manantial? ¿Para dónde vamos? Y el Señor, a través del apóstol Pedro, le dice a la iglesia, dice, padezcamos como Jesús padeció, por una razón importante, por una razón importante. Le dice, porque el que padece o el que hace padecer la carne, terminó con el pecado. Mira, puesto que Cristo padeció voy en el versículo 1, puesto que Cristo padeció por vosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. El apóstol Pablo dice, no se preocupen si padecen situaciones, si os vituperan, si os escarnecen, porque están padeciendo como Cristo padeció. Ahora, la gente dice, bueno, yo vengo al evangelio, pero no vengo al evangelio a sufrir. No vengo al evangelio a pasarlo mal. Los hermanos que predican en la calle dicen que Jesús va a solucionar todos mis problemas. Ahora, ¿y si te toca padecer? ¿Cuál es el beneficio de padecer, de someter la carne, de arrastrarla, de someternos a una forma de servir a Dios? Ahora,
no digo una forma pentecostal, una forma bautista, no hablo de una forma religiosa. Por eso es que en el discipulado lo vamos a ver, creo que en 2 clases más. ¿Por qué el evangelio no es una religión? Porque el evangelio no es una religión. Y el evangelio hay uno solo. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir tal o cual, esto o lo otro? ¿Por qué hay que pasar por esto siendo evangélico? ¿Por qué me tengo que someter a lo que no me gusta? ¿Por qué tengo que acomodarme en un lugar donde me siento incómodo? Eso sí es que tú tienes una meta, que es ir al reino de los cielos. Yo le digo a mi esposa, esta es la última Coca-Cola que me tomo. La pastora me dice, tú no tenés fuerza de voluntad. Oh. Le digo, mañana sírveme poquito, le digo. ¿Para qué? Me dice, si tú no tenés fuerza de voluntad. Entonces, cuando una persona tiene un propósito, un plan, una meta, y esa meta puede ser, a ver, ¿qué esperas tú encontrar en una iglesia? ¿Buena música? ¿Entretención? ¿Que sea un culto entretenido? ¿Que haya actividades para los jóvenes? ¿Que haya actividades para los niños? ¿Que haya actividades para los adultos? ¿Club de ancianos para los seniors? ¿Cierto? ¿Qué esperas encontrar en una iglesia? Entonces de repente, y yo veía, se los conté alguna vez, cómo hay pastores que le falta poco insultar a la iglesia y tienen templos gigantescos, congregaciones gigantescas, y tú lo escuchas predicar y cómo la gente va ahí a escucharlo, de la forma que habla, de lo fuerte que es. Y es que no todos están buscando, hermano, comodidad en el evangelio. Hay una parte importante, me di cuenta de eso. Hay una parte importante que lo único que busca tomar la micro correcta que va al cielo. Eso es todo. La micro correcta que vaya al cielo. Donde me enseñen a alcanzar la vida eterna. Y es que no se da cuenta, un predicador, un pastor, no se da cuenta del gigantesco daño que le hace a un alma cuando le dice, no, esto no importa, anda de a poco, no te quiero presionar, no quiero que te moleste. A ver, Señor, muchas veces los pastores peleamos con nuestro ser interior, con nuestro corazón. Le digo, no quiero que se vaya, que lo corrijo, no lo corrijo, es muy luego, es muy nuevo, ¿qué va a pensar? ¿Qué me va a decir? Postergamos la corrección y de pasada lo mandamos al infierno. Inconscientemente por no enseñarle a servir a Dios. Por no enseñarle a servir a Dios. Ahora bien, no todos lo van a soportar. Hay gente que se va a parar, se va a dar media vuelta y se va a ir. Hay gente que va a decir, yo no estoy para esto. Entonces, ¿a qué viniste a una iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia si no estás para esto? Y dice Pedro, ¿quién ha padecido en la carne? Hablando del padecimiento de Cristo, que venció la muerte, resucitó de entre los muertos, fue al infierno a predicarle a las almas perdidas, ¿cierto? Resucitó, se encontró con María en el Getsemaní, o en el cementerio, digámoslo así, y sube al reino de los cielos. Y después vuelve y se encuentra otra vez resurrecto con los discípulos en un cuerpo incorruptible de gloria. Y resulta de que el apóstol Pedro dice, el apóstol Pedro, hermano, un hombre que tuvo que vivir el proceso, dice, quien ha padecido en la carne ha terminado. Escucha esto porque yo creo que es el consejo más glorioso que te va a ayudar a enfrentar el camino del evangelio, que no es fácil. ¿Alguna vez escuchaste que era un camino angosto?
que el evangelio es un camino muy angosto. Dice pues, verso 1, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, con lo que usted y yo batallamos todos los días. El problema es que, ¿cómo hacemos padecer la carne? Y cuando habla de la carne, hermano, habla de todo tú. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti. No le dice cuídate del diablo, no le dice cuídate del mundo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús venció al diablo y Jesús mismo le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Por lo tanto, Cristo venció al diablo y venció al mundo. Pero el apóstol Pablo no le dice a Timoteo, cuídate del diablo o cuídate del mundo. Le dice, cuídate de ti. Cuídate de ti. Porque creo que el peor consejero que tiene el ser humano, adivine quién es. ¿Quién? Uno mismo. Uno es el peor consejero que tiene el ser humano, uno mismo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti, ten cuidado de ti, ten cuidado de lo que estás pensando. Filtra, tamiza, cuela, no sé cómo llamarlo, todos tus pensamientos a través de la palabra de Dios. Todos tus pensamientos a través de la palabra de Dios. Le dice, para no vivir el tiempo restante en la carne. Yo creo que nadie, ninguno de nosotros, quien entienda esto, a lo mejor un alma nueva no lo va a entender, pero quien entienda esto, lo que es vivir en la carne, ¿quién quiere seguir viviendo en la carne? Yo no quiero vivir lo que me quedan de días en la carne. Y dice el apóstol Pedro que hizo padecer la carne, terminó con el pecado para no vivir en la carne el tiempo que te queda. ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuándo Cristo viene? ¿Cuándo te mueres tú? No lo sabemos. Y dice, para que no tengas que vivir en la carne el tiempo que te queda restante. Dice, para no vivir el tiempo restante en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto que nosotros decimos, no, yo amo la voluntad de Dios, a mí me gusta vivir en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, yo busco la voluntad de Dios. Pero tienes que hacer morir la carne. No Dios, no el Espíritu Santo. Tú tienes que hacer morir la carne. Yo pensaba que iba a ser Dios quien iba a morir, a matar a mi viejo hombre. No, tú. Dice que siendo bautizado juntamente con Cristo, haciendo morir al viejo hombre en el bautismo y en la posterior resurrección de Jesús. Usted, hay gente que dice, me bauticé y ahí dejé al viejo hombre, lo ahogué cuando me bauticé. Pero sabía nadar, dijeron algunos. A las 2 semanas me di cuenta que sabía nadar el viejo hombre. Pero es usted quien lo tiene que someter. Y dice el verso 3, me encanta esto que dice Pedro, baste ya el tiempo pasado, dando a entender, ¿no tuviste suficiente con lo que viviste en el mundo? ¿No te bastó? ¿Quedaste corto de lo que viviste en el mundo? ¿O de lo que estás haciendo actualmente? ¿No te basta? Eso
vergonzoso, dice el apóstol Pedro, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatría. A estos, a los gentiles, dice, a estos les parece, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Cuando una persona se convierte a Cristo, los primeros que se dan cuenta son los amigos. Me contaban hace poco la historia verídica de alguien que pasó aquí a la iglesia a pedir mercadería. La pastora se dio cuenta que el muchacho tenía conocimiento y era un muchacho descarriado que sabía mucho de la escritura y que estaba de vuelta en las drogas. Y dentro de lo que podía decir, él decía, pero yo le predico a los drogadictos, dentro les hablo de quién era yo, hasta dónde me llevó el Señor. Estoy intentando recordar lo que me contó mi esposa. Y yo le digo, pero nunca va a surgir efecto porque él no ha demostrado con su vida el cambio que Dios hizo en él. Es como si yo le dijera a otro gordito, come solo verduras. O que me diga, ¿sabes qué quiero? Me encontré con mi hermano en el matrimonio del hermano Felipe, me encontré con mi hermano gemelo, que está igual o más gordo que yo. Era delgado él. De hecho, somos iguales de rostro y lo que nos diferenciaba era que yo era gordo y él flaco. Pero ahora estamos igualitos los dos. Y me dice, no sé cómo bajar de peso. Pensaba que yo le iba a dar un consejo si yo tampoco sé cómo hacerlo. ¿Qué le voy a decir? Verdura, cero fritura, ojo con el almidón, anda al gimnasio 2 veces a la semana. Me va a mirar y me va a decir, ¿en serio? Lo mismo ocurre cuando alguien predica, habla de Cristo, esto, lo otro, y te das cuenta que no hay ningún cambio en él. Pero cuando un hombre se ha entregado a Cristo y ha arrastrado la carne y lo primero que sacrifica son sus deleites terrenales, lo primero que dicen sus amigos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo salió de las drogas? ¿Cómo lo hizo? Tiene que haber sido grande el milagro en él. Porque hay un requisito. Si tú quieres volver a ver a Cristo o verlo por primera vez en persona, un requisito que está en Hebreos, en el libro de los Hebreos, dice que sin santidad, y esta cuestión, hermano, a mí me descompone, me descoloca. Sin santidad, dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para ver a Cristo tenemos que estar en santidad. Ahora, ojo con esto, hermano, que no estoy hablando de esta hipocresía de demostrar que somos santos pero no lo somos, de parecer evangélicos en el templo y de la puerta para allá, no. Estoy hablando de lo que Dios ve, no lo que vemos nosotros. Lo que Dios ve en tu casa, en tu habitación, en tu baño, en tu colegio, en tu trabajo, lo que Dios ve de lo que haces. De alguna forma hay que sacar la basura a la calle. Yo antes decía, lo voy a repetir por última vez, yo antes decía esto, pero a los hermanos les parecía muy fuerte. Al cielo no entran cachureos. Dios no se lleva cualquier cochina. La casa tiene que estar aseada. Y eso es lo difícil. De esto nadie se salva, hermano. De esto nadie se salva. ¿Cuántos pueden decir con libertad que luchan con los deseos de la carne?
Bueno, los que no levantaron la mano a la salida del templo, del culto, me dan un autógrafo para cambiarlos por unos 10 de Luis Miguel. ¿Ya? Con la carne en sí. Los deseos de la carne son múltiples. No es solo el sexo. ¿Usted lucha con los deseos de la carne? Sí. Y los hermanos, sexo. No, hay hartos deseos de la carne. La comida es un deseo de la carne. ¿Cierto? Los juegos, los que pasan en el Monticello, ahí no pueden despegarse del Monticello. Pierden todo el sueldo en el Monticello. Hay infinidad de frenos en la carne. Y el apóstol Pedro sale con esto, hermano, de que yo creo que es el santo grial de la santidad. El secreto, el arca del pacto escondida de la santidad. Cuando dice, ¿sabe lo que está diciendo el apóstol Pedro? ¿Sabes por qué Cristo venció al diablo? ¿Sabes por qué Cristo resucitó de entre los muertos? ¿Sabes por qué Cristo era un hombre del cual fluían los milagros? Como ocurrió con Pablo, como ocurrió con Pedro, como ocurrió con Juan. ¿Sabe por qué ocurrió en ello? El apóstol Pedro está diciendo, así como padeció Cristo, ármense ustedes del mismo pensamiento. Porque el que padece en la carne termina con el pecado. Yo dije, cuando diga esto, van a salir todos a danzar, dije. El que hace padecer la carne termina con el pecado. No hay más pecado en él. Porque no le da el gusto a la carne. Y la mantiene a raya. Y si su problema es comer, ayuna. Y si su problema es el sexo, se consagra. Y si su problema es la pornografía, al teléfono, a la basura. Si su problema son los juegos, parte por confesarlo. La palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Le hablo a los 2 o 3 que desean en lo más profundo de su corazón terminar con el pecado en sus vidas. Mira lo importante que es esto. A los que buscan terminar con el pecado en sus vidas. El Señor fue más allá, le dijo, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Quítate ese ojo. Y si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Lo voy a llevar al tiempo actual. Si tienes problemas con la pornografía, tú no puedes usar teléfono. Si tu problema es el novio, la novia mundano, tienes que cortarlo fuera. Qué difícil. Pero quien hace padecer la carne termina con el pecado. Pero pastores que si para yo terminar con esto me tengo que casar, cásate. Es que para terminar con este otro tendría que cambiarme de trabajo, cámbiate. Cámbiate de trabajo. Si tu trabajo no te deja consagrarte al Señor. Hace mucho tiempo atrás tuvimos un hermano acá que era guardia de un nightclub. Y yo le digo, ese trabajo no es para un cristiano. Así que se cambió de iglesia. Entonces, pero realmente, porque esa es la pregunta, ¿realmente quieres terminar con el pecado en tu vida? ¿Realmente quieres terminar con el pecado en tu vida? Si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo. Golpeo mi cuerpo
y lo pongo por servidumbre. A mí no me manda. Mira, quiero que entiendan lo que es el dominio propio. A mí el cuerpo no me manda. Hay gente, hay varones que tienen la mente, el cerebro, no lo tienen dentro del cráneo, lo tienen entre las piernas. A mí, esto está diciendo Pablo a los Corintios, el cuerpo a mí no me manda, yo mando al cuerpo. Eso es el verdadero dominio propio. Dice, lo he perdido todo. En la carta a los Filipenses capítulo 3 dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero que te des cuenta por qué el apóstol Pablo fue el apóstol Pablo. Estos días debatíamos en el comedor y yo le decía a los chiquillos, a mí me gustaría un día conocer la tumba del apóstol Pablo, estar ahí. Estamos hablando de Israel, los que van a Israel y qué sé yo, al muro de los lamentos. A mí me gustaría estar parado en la tumba del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue lo que fue justamente por esto. El apóstol Pablo fue desheredado, fue rechazado por su familia, fue torturado por la iglesia, entregó todo lo que podía entregar y él dijo, pero con tal de ganar a Cristo me da lo mismo. ¿Cuánta gente, hermano, años en una iglesia y yendo detrás de la presencia de Dios y yendo detrás de la presencia de Dios, buscando el bautismo del Espíritu Santo y no puede? El apóstol Pablo dice, por amor del cual, a Cristo dice, por amor del cual lo he perdido todo, he puesto mi cuerpo por servidumbre, yo era hebreo de hebreo, judío de judío y lo he perdido todo con tal de ganar a Cristo. Y sé, dice, cuando termina esta carta, dice, y sé que me espera una corona incorruptible de gloria. Sé lo que me espera. ¿Tú sabes lo que te espera? ¿Cuánto has ganado para Cristo? ¿Cuánto has hecho por la obra de Dios? Olvidando ciertamente, le dice a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo prosigo a la meta. Escucha este consejo, hermano. Tú avanza. Tu cónyuge va a ser tropiezo en esto. Tus hijos. Tu familia va a ser tu peor espada. Tus amigos, tu trabajo, tu profesión. Yo tuve que abandonar la mía. Van a ser tropiezo en la búsqueda de la presencia de Dios, en la búsqueda de una respuesta, en la búsqueda de un milagro. Todas estas cosas van a ser tropiezo en tu vida. Te doy este consejo porque vengo del futuro, ya me tocó vivirlo. Simplemente avanza. Deja atrás lo que tienes que dejar. Deja atrás lo que tienes que dejar. Si realmente quieres terminar con el pecado en tu vida y anhelas celosamente la presencia de Dios en tu corazón, avanza. Busca a Dios, avanza. Renuncia a esto, renuncia a lo otro, renuncia aquí, renuncia allá. Lo único que te puedo decir es que Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar solo. Bendito es el Señor. Porque no importa, hermanos, de dónde venimos. Lo que importa es hacia dónde vamos. Haga todo lo que sea necesario. Un muchacho le dice a Jesús: Señor, quiero ser uno de los tuyos. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le dice: partamos por lo básico. ¿Conoces la ley y los profetas? ¿Has ido alguna vez a una escuela dominical? ¿Conoces firme y adelante? Sí, le dice desde pequeño. Y Jesús le dice entonces: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, porque un corazón dividido no agrada a Dios.
O amas a Dios o amas el dinero. Mateo 16, 26, con esto termino, escucha con atención. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero se perdiera su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo? Riquezas, auto nuevo, casa nueva, ropa nueva, universidad. Si finalmente te estás yendo al infierno, ¿de qué sirve que te hayas transformado en un empresario exitoso? ¿De qué sirve que seas exitoso en tu carrera, en tu profesión, si te está absorbiendo y te estás yendo al infierno? ¿De qué sirve que te asciendan en el trabajo si te vas a ir al infierno? ¿De qué te sirve que alcances tus metas si te vas a ir al infierno? ¿Qué estás dispuesto a hacer con tal de agradar a Cristo? Dice el apóstol Pablo, con tal de ganarlo a Él. Con tal de ganarlo a Él. Finalmente yo tomé una decisión y dije, yo quiero que esta iglesia vaya para el cielo. Y de eso me voy a preocupar. Que esta iglesia vaya para el cielo. Si es posible que ninguno se pierda. Si es posible. Pero voy a tener que renunciar a mi cobardía. Voy a tener que renunciar a mi cobardía, a mis miedos. Entender que el crecimiento lo da el Señor. Entender que la palabra de Dios transforma las vidas. Entender que jamás mi simpatía va a salvar a alguien, sino la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga. Oremos al Señor, por favor, ponte de pie. Señor bueno, gracias te damos, Padre Santo. Cuántas cosas, dice el apóstol Pablo, eran para mi ganancia, hoy las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Si finalmente dice tu palabra que si tú cuidas de las aves, ¿cuánto más de nosotros? No tengas miedo de renunciar al mundo. No tengas miedo de renunciar al mundo, porque no te ha dado nada al mundo. El mundo no te ha dado nada, te ha dado tristeza, dolor. El mundo te ha dado tristeza, te ha dado dolor. No tengas miedo de renunciar al mundo. Porque si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. ¿Qué provecho hay en tus esfuerzos, en tu dinero, en tu transpirar diario? Aunque ganares el mundo entero, reconocimientos de las personas, felicitaciones de tu jefe, aunque ganares ascensos por montón, si estás perdiendo tu salvación. Es que está en juego mi matrimonio y prefieres irte al infierno con tu matrimonio y no al cielo solo. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano es ocasión de caer, sácala. Tu palabra, Señor del cielo, es lacerante, es confrontante. Pero hay algo de lo que nunca me voy a cansar de reconocer a la luz de la Escritura. Señor, delante de tu presencia agacho la mirada, Señor, inclino mi rostro, doblego mi corazón,
Y una vez más tengo que decirte, Señor, tienes toda la razón. Siempre tendrás la razón. Lo único importante en una iglesia, en una carrera cristiana, en una carrera ministerial, lo único importante es si vamos a llegar a verte un día el rostro. Qué terrible sería, Señor, estar a punto de darte la mano, abrazarte, besar tu rostro, sentir el calor de tu abrazo, estar a metros de ahí y tenga que escuchar la triste noticia de que no soy apto para entrar. La meta es el cielo, no importa lo que cueste. La meta es la eternidad, no importa lo que cueste. La meta es la eternidad, no importa lo que cueste. Resistid al diablo, sed sobrios, dice el apóstol. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Quien ha padecido en la carne termina con el pecado. El que ha padecido en la carne termina con el pecado. El que ha padecido en la carne termina con el pecado. El que padece en la carne termina con el pecado, termina con el pecado. El que padece en la carne termina con el pecado. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro cuerpo en servidumbre. Te lo suplico. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor. Bendito.